también entre la Diputación de Granada, Diputación de Córdoba, Diputación de Málaga. En los ayuntamientos hay el Ayuntamiento de Ronda, de Vilafranca del Penedés, de Vejer de Frontera aquí, en la Casa de la Juventud, unos seminarios a favor de las asociaciones locales. Lo que quiero decir, insistir, una cosa que no quiero que me se olvida, para que no lleve la responsabilidad ante Allah subhanahu wa ta'ala. Quiero decir que felicitamos Tetuán por ponerla en la catalogación del patrimonio cultural universal, porque si se considera Tetuán, esto es un honor para nosotros. Y aprovechamos la ocasión para que las recomendaciones se incluye también esta petición. Porque Chao merece muchas cosas y tenemos este señor que tiene la relación directa con el mayor Zaragoza, que es el presidente del UNESCO, y me enseñó fotos y pido a él y pido también a todo lo que le interesa el futuro y el desarrollo de nuestra ciudad, le pido en su nombre personal, porque aquí no represento la ciudad, pero en mi nombre personal y nombre de mis amigos que conozco, pido a todos que dan mano en este asunto para que Chao, si Dios quiere, y aprovecho la ocasión para agradecer al señor Ministro de Cultura que aquí en esta mesa, aquí en esta sala, pronunció su discurso hace meses y nos comprometió de defender esta causa. Pues en vuestro nombre agradezco a este señor. Ahora hablamos en la Medina, 5 minutos, no me voy a tardar mucho. La Medina de Chauen es una Medina muy antigua y goza de una alcazaba, goza de mezquitas, goza de zauyas, goza de una muralla, goza de puertas. Disculpo mucho y no puedo seguir más porque hablar sobre este asunto es muy largo. Disculpo y muchísimas gracias a la asociación y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor Morelli. Ahora la palabra al señor don Javier, defensor del menor en la tema de su discusión es los menores marroquíes a la comunidad de Madrid. Muy buenos días, muchísimas gracias. En primer lugar, quería dar las gracias al excelentísimo señor Torres como representante de esta asociación que nos permite estar estos días hermanándonos, aprendiendo tanto y tan a gusto. Quería estar y también dar las gracias al señor ministro de Comunicación que me ha sorprendido por su amabilidad, por estar constantemente atento, por dedicar realmente todas las horas a las jornadas. Cómo no, a quien preside hoy la mesa y es el presidente de la región de Tánger, Tetuán, por el acogimiento, y a nuestro cónsul general de España en Marruecos. Primero quería brevísimamente, y tras esta exposición tan directa, tan clara y tan bonita, decir qué es la institución del defensor del menor en la comunidad de Madrid. Esta es una institución que nace copiada clarísimamente, por si ustedes un día piensan también en hacer una institución similar. Es una institución copiada claramente de los países nórdicos, de Noruega, de Finlandia, de Suecia, etc. La Comunidad de Madrid es una región en terreno pequeña, pero con un gran, amplio grupo de población juvenil. Exactamente 1.200.000 jóvenes son lo que llamamos niños, es decir, personas de 0 a 18 años. La Asamblea de Madrid, es decir, el Parlamento, todos los grupos parlamentarios decidieron sacar una ley específica para la defensa de la infancia y elegir a una persona. Yo he tenido el honor de representar por primera vez
y desde el año 1996, en septiembre, hace 2 años, esta institución. Por lo tanto, tengo que decir que es una institución absolutamente independiente y terriblemente crítica con todo lo que entendamos que funciona mal en el gobierno y por lo de la defensa de la infancia. Tiene distintas atribuciones. Una de ellas es velar por el tema legislativo, las leyes que se han de emitir, que se han de normatizar para el tema de la infancia. Nosotros solo orientamos en ese. Otro muy importante es remover las estructuras. Es decir, por cada caso que se ve, muchas veces hay muchos detrás que hay que resolver. Esa es una función y es lo que se llama advertencias, recordatorios, sugerencias a la administración. El año pasado emitimos exactamente 24 en la memoria anual del Defensor del Menor que les he traído y que naturalmente dejaré a su disposición. Y de esas 24 inmediatamente fueron recogidas, es decir, asumidas, van a sufrir cambios 17 de ellas. Otra de las funciones que tenemos es escuchar las quejas, las denuncias de los niños y jóvenes que vienen a nuestra institución. El año pasado fueron en total el número 12.000 quejas que se agruparon en 875 tipos. Otras veces intervenimos de oficio, es decir, nadie nos pone una denuncia, los niños no son capaces de saber que tienen un problema, pero nosotros creemos que sí tienen un problema, lo investigamos y avanzamos a ello. Naturalmente, una institución como esta tiene que hacer también estudios. Hemos realizado una serie de estudios de temas que nos preocupan y les voy a citar algunos. Por ejemplo, un hecho que nos parece absolutamente dramático, no sé si estarán de acuerdo ustedes con nosotros, que es que haya niños hoy en las cárceles. En España, hasta hace pocos años, los niños podían estar en las cárceles hasta los 6 años si la madre estaba encarcelada. Desde hace unos años es hasta los 3 cuando puede estar. ¿Nos parece que es dramático? Yo estoy seguro de que nuestros nietos o nuestros hijos nos pedirán cuentas de cómo es tan posible, tan injusto, que un niño, por el hecho de nacer de una madre presa, esté en la cárcel. Hace 15 días inaugurábamos la cárcel de Madrid, de Aranjuez, donde va a haber parejas que tienen hijos y van a estar ya unidos. Pero la solución no es esa, la solución es que los niños estén fuera, lo cual no quiere decir que no haya privación de libertad para las madres, pero en unos lugares mucho más abiertos, desde luego, para los niños. Hemos hecho un estudio sobre, por ejemplo, los medios de comunicación, las televisiones, las emisiones de violencia que generan y cómo influyen directamente en la infancia. Aquí está. Hay un estudio sobre la adopción internacional, sobre el acogimiento. Hay otro sobre otro tema dramático, los niños que nacen con síndrome de feto-alcohol o adicción a las drogas. Es decir, porque por vía parenteral la madre, si es drogodependiente, transmite esa dependencia. Qué terrible nacer ya siendo drogodependiente cuando no voluntariamente se ha intentado usar o abusar del alcohol, que como otro más es una droga o del resto de ellas. Estas son algunas de las múltiples facetas y funciones que tenemos. Nosotros como institución, ya digo que todo esto queda a su disposición, hicimos un librito que es simpático, tiene hasta una caricatura mía, para que los niños pues te vean, te identifican y dicen, ah, este es el defensor del menor. La primera vez que me vio uno me dijo, hombre, pues no quiero estar la cabeza tan grande. Pero esa es la idea. Aquí se habla de los derechos y los deberes de la infancia. La infancia es un derecho, tiene que ser responsable. No se trata de meterlos en una urna de cristal. La responsabilidad es un derecho. Aquí se habla de los otros niños, aquí se habla de tantas cosas, pero también de una cosa fundamental que yo creo que aquí se capta mucho más y que en España y desde luego en el resto de Europa se está perdiendo, el respeto. El respeto a uno mismo, el respeto a los demás y sobre todo el respeto a los mayores. Como un día el abuelo lleva de la mano a la niña y pocos años después el adolescente tiene que llevar de la mano a la abuela. Bueno, ese tipo de transmisión está aquí y en la última hoja los niños pueden recortarla y gratuitamente la meten en correo y a mí me llega qué creen que tenemos que hacer en defensa de la infancia. Este, por ejemplo, es un material, este es una mini memoria de todo lo que hemos dicho. Estamos haciendo una carpeta específica para los jóvenes, diciendo el defensor responde para que ellos valoren si lo estamos haciendo bien o mal. Aquí esto es un separador para libros, donde están los derechos de la infancia. Hemos sacado un librito, por ejemplo, los malos tratos infantiles, un problema de todos, y aquí están las señas, etcétera, etcétera. Se están editando libros, por ejemplo, este es un libro sobre los abusos sexuales a menores dentro, primordialmente,
de ámbitos escolares, familiares, etc. Está en letra muy pequeña para que no sea atractiva para los niños y luego está en cómic para que sí les sea. Es decir, para que cada uno lo lea por separado y luego se unan y se hacen conclusiones. Me gustaría muchísimo el material, las cosas que esta institución está en este espacio de 2 años intentando. Por desgracia, es necesario. Lo mejor que podríamos hacer es que no haga falta defensores de la infancia, porque todos, de hecho, lo seamos. Quiero centrarme ya en lo que mencioné aquí, que es la realidad de los niños del norte de África y específicamente los niños de Marruecos en Madrid. Y voy a hablar de los aspectos problemáticos, no de la generalidad. La inmensa mayoría hay una integración absoluta y no tenemos el más mínimo problema. Por lo tanto, centren en que voy a señalar los aspectos dificultosos. No son muchos los niños que vienen, pero sí es cierto que pasan por muchas instituciones y muy reiteradas. Por ejemplo, tenemos un centro que se llama el Centro de Acogida, el Centro de Hortaleza, donde los niños entran, salen y pasan muchas cosas. Existe problema con algunos niños o jóvenes que llegan indocumentados. En muchas ocasiones, además, ellos falsifican su identidad, rompen sus documentos, etc. Y a partir de ahí entra un problema hasta de dónde son, qué edades tienen, que suelen estar próximos a los 18 años. Algunos de estos niños se dedican al tráfico de chocolate, a pegar pequeños tirones a extranjeros, primordialmente, en la última etapa, a los japoneses. Pero esto supone que la sociedad puede tener una percepción errónea de la realidad. Es decir, estos niños roban, por lo tanto son ladrones. No es así, es una situación muchas veces de supervivencia al estar solos, al estar aislados en ese mundo. Parece absolutamente necesario crear unos centros puramente formativos para muchachos que por su lengua, por su cultura, no van a entrar en nuestro ciclo educativo y que, sin embargo, ya en su país de origen han trabajado, son unos buenos trabajadores y podrían integrarse desde una función puramente laboral. Se precisa que tenemos, lo desarrollaré un poco más tarde, que en el centro de acogida y en tantos colegios donde están llegando niños inmigrantes de los lugares que nos están llegando, que es el este de Europa, de China también y del norte de África, haya profesionales y profesores que conozcan su cultura, su lengua, etc. Se precisaría una mayor agilización por parte del consulado para tramitar el papeleo en algunas situaciones de muchachos que precisan volver a su país, por ejemplo en el caso de las fechas del Ramadán, etc. Hay ciertas lentitudes. Hemos tenido problemas concretos. Boadilla es un pueblecito al lado de Madrid de gran riqueza económica y sin embargo ahí hemos encontrado, he pasado muchos días, he estado allí, con un grupo de 250 padres e hijos procedentes del RIF, varones, todos, la mayoría de los padres aproximadamente de 30 años, chavales adolescentes, no vinieron las madres ni los niños pequeños. La verdad es que parece mentira, pero aquí en la memoria que hemos presentado hay una crítica devastadora que hice a la alcaldesa de Boadilla. Así tiene que ser y así se presenta a la asamblea, porque estaban viviendo en unas chabolas, así se puede llamar, sin agua corriente, sin luz, con el gas de butano, con los riesgos que eso puede conllevar, incendios como acabó corriendo y quemándose algunas chabolas, sin vacunación, etc. Bueno, para esto sirve nuestra institución, para señalar este tipo de problemas, y hoy los niños están todos escolarizados, hoy casi todos los padres están ya allí y están viviendo con los niños en unos pisos que ha puesto el Ayuntamiento junto con Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales de bajo alquiler, y a los padres además se les ha contratado para trabajos mayoritariamente manuales, de jardinería, etc. Bueno, este ha sido, los niños han pasado por tanto de todo el proceso de vacunación, etc. Pero tenemos el grave riesgo de que sigan aconteciendo hechos como este, donde se crean guetos. Allí, por ejemplo, una asociación llamada RIF nos denunció el trato que estaban dando las fuerzas de seguridad y cuerpos de seguridad del Estado en este sitio porque los niños trapicheaban con droga, etc. Se intervino y se vio que, bueno, era más un aspecto primordialmente preventivo. Ha habido otro tipo de quejas, de denuncias y de situaciones específicas en guetos. Por ejemplo, el caso de un menor diabético que sufrió 3 veces una crisis muy grave de glucemia durante el verano del 96. Hemos hecho todo un seguimiento y, sin embargo, en el último momento ha desaparecido con su padre y se han vuelto
sin poder hacer el seguimiento. Ahí, por ejemplo, las cosas fallan porque el riesgo sigue clarísimamente inherente. Aquí, la persona que luego va a seguir las palabras mías, que es un periodista que está muy implicado en este tema, que es Jaime Barrientos, pues nos puso una queja de aspectos que conocía en cuanto a los centros, en cuanto a la higiene, las culturas, el comportamiento, etcétera, que se debe de utilizar con las personas que nos parece fundamental. Ahora, yo para el debate, si es que hay tiempo, les voy a contar un caso porque no podría explayarme en todos los términos. Un señor de Marruecos llega a Madrid y por unos hechos tipificados le caen 16 causas para ir a la cárcel. Y este señor va con su hijo. Aquí deja a la mujer y a los hijos. Pasa el tiempo y en un momento determinado, un día el Ministerio del Interior decide sacarlo de la cárcel con dos policías, acompañar al aeropuerto de Barajas y remitirlo de nuevo a Marruecos. En ese mismo día y momento, su hijo, que tiene 14 años, que está perteneciente al Instituto Madrileño de Unión a la Familia, que tiene un trabajo de formación en el ámbito de hostelería, que está muy integrado, se decide que va otro policía, lo coge del centro, lo acompaña a Barajas y vuelve. Este niño toma la decisión en ese momento de ir a la institución del defensor del menor, no digamos que se refugia porque esto no es una embajada, pero dice, ¿por qué se me va a llevar en este momento si yo a este señor hace ya años, digamos, que he perdido la conexión, le tengo miedo, etc.? Se crea ahí una situación, francamente, y usted lo comprenderá, difícil. Decidimos que, según la Ley de Protección Jurídica del Menor española, la 196, y la Ley de Garantías que hay en Madrid, este niño debía de ser a estas edades ya consultado para tomar una decisión. Junto con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Mariano Bermejo, decidimos que en ese momento no podía salir y no ha salido. Allí está encantado, lo cual nos obedece para que se estudie y se valore, que al final vuelva con su familia, pero una vez que acabó su formación y desde luego desde el derecho del hijo que tiene a ser libre y no a ese criterio de potestad de que el padre tiene toda la potestad sobre el hijo, algo que nosotros no compartimos. Habría, digo, otro tipo de casos. En los últimos años, el aumento de la inmigración marroquí ha sido, y usted lo sabe, importante. Se calcula que en el año 68 había 135.000 personas, 1.300.000 en el año 92, y que genera pues, una entrada de divisas. España y Marruecos tienen, para lo que nos interesa, convenios bilaterales, no solo en el término de seguridad social, sino sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de derecho de custodia, derecho de visita, devolución de menores. Se constata, y eso hay que decirlo, porque allí sí se capta a veces en Madrid desconocimiento en las diferencias culturales. Hay un clarísimo endurecimiento de las políticas migratorias en Europa. Y esto está presionando, como bien han dicho, altos responsables del Ministerio del Interior en la actitud que España tiene. Y desde luego hay una dificultad gravísima en la localización, tratamiento, etcétera, de los menores que están sin papeles. Quiero decir que el defensor del menor en la Comunidad de Madrid conseguimos que se metiese el término en vez de. Por lo tanto, nosotros podemos determinar que un menor está en riesgo, esté con papeles o no, haya nacido en España o no. Esa es la potestad que nos da. Las acciones que el defensor del menor está encaminado a hacer y está realizando son varias. Una, promover junto al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el intercambio con Marruecos de información, desde luego incluida la legislativa, sensibilizar a las familias, asegurar la retroalimentación entre los profesionales a lo largo de todo el tratamiento del caso, ampliar la coordinación interinstitucional, incluidas posibles redes asociativas, aquí hay algunas, y el intercambio de instancias de profesionales en Marruecos y en España. El 14 de diciembre próximo de 1998, y como continuación de una reunión que ya hemos tenido con la Fiscalía, con los jueces, con los médicos jefes de infantos juveniles de los hospitales, etcétera, vamos a tratar todo el tema para buscar unas pautas específicas de atención a los muchachos que vienen del ámbito de inmigración y conseguir unas respuestas que se puedan mandar a las asambleas para que queden normas específicas. Se recomendará asimismo una reunión en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de todos los responsables de servicios sociales y de los centros de primera acogida de las distintas comunidades autónomas. Se seguirán firmando convenios de colaboración. Nosotros tenemos uno, por ejemplo, con una asociación que se llama Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, cuyos objetivos son la acogida de los menores, la documentación y escolarización de los niños y jóvenes, la búsqueda de la familia del menor, la formación compensatoria
la enseñanza del castellano cuando así se precisa, la integración y derivación a los servicios no mexicanos. Mantendremos la supervisión para la mejora de infraestructuras y situaciones. Por ejemplo, es el caso del aeropuerto de Barajas. A veces es cuestión de no darse cuenta, no de costo económico. El aeropuerto de Barajas, en lo que es la entrada internacional, tiene unas zonas, unos lugares donde llegan adultos y niños, algunos pidiendo asilo político y otros, lo que se ha dado en llamar, no aceptados. Es decir, no es que sean rechazados, sino que simplemente, bueno, pues estuvimos con el director de AENA, con el director de Barajas, y se está ya desde este momento, se está modificando de manera que los niños sean atendidos, haya personal de trabajo social de Cruz Roja, tengan dónde cambiarse, dónde bañar a los niños, etcétera, y puedan tener los derechos que de hecho tienen por estar en España. Continuaremos utilizando los medios de comunicación fundamentales para transmitir la importancia de valorar y respetar las diferencias de las culturas, para señalar, y esto es fundamental, que lo distinto enriquece, que lo bonito del arco iris son los colores, que el ser humano, todos los que estamos aquí o al otro lado, no somos más que el 90% agua. El defensor del menor ha editado este libro que es Convivir es vivir. Yo creo que el título es bonito, Convivir es vivir. Aquí están el movimiento de jóvenes contra la intolerancia, la delegación del gobierno, las fuerzas de seguridad, los sindicatos, etcétera, de Madrid y nosotros mismos. Bueno, esta es una función que hay que hacer y acaba de salir, y lo he traído, si alguien quiere, se lo dejo, una cosa que está hecha por los propios jóvenes en un instituto conflictivo de Madrid, que es el Instituto Prado Longo. Y es como algunos chavales están machacando constantemente al que es distinto, porque es gordito, porque tiene otro color, porque lleva gafas. Y ellos, junto con la persona que ha ganado los premios Goya de cortos, han hecho una unidad didáctica a partir de esta para ir educando desde los maestros, desde los padres, desde los niños, a convivir de verdad. Seguiremos dedicando las tardes, yo casi todas las tardes del año voy a colegios o a institutos para hablar de un concepto fundamental, el yo, el tú y por tanto el nosotros, para intentar derribar tópicos, porque hay noticias que dañan mucho la convivencia y la vivencia de las intenciones de un colegio. Les traigo la más reciente. Diario ABC, 21 de octubre de 1998. Hasta ayer. Agentes del grupo de homicidios de la Brigada de Policía Judicial han detenido en Madrid a Yones El B, natural de la localidad marroquí de Tánger, como presunto autor de la muerte a puñaladas de Antonio C.P., de 20 años. Yunes ofreció violenta resistencia a los agentes de homicidios que lo arrestaron. Causó heridas leves a 2 de ellos. Este tipo de noticias donde se señala de dónde es la procedencia, etcétera, que si fuera de Castellón no lo pondría, conlleva unas percepciones de la realidad muy subjetivas. Esto, sin duda, hay que variarlo. Seguiremos luchando por hacer llegar a la sociedad que el racismo es políticamente incorrecto para reducir el 11% de los jóvenes que en Madrid se entiende son racistas o xenófobos. Así lo demuestra el último estudio del antropólogo Tomás Calvo Huezas, presentado a la Asamblea de Madrid. Estos índices, la verdad es que según se van estudiando, van poco a poco bajando, pero poco. Apoyaremos junto a los jóvenes de nuestro país que los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y la propia Comunidad de Madrid aporten el 0,7% del Producto Interior Bruto para la ayuda a países del tercer mundo. Propiciaremos que nuestros niños y jóvenes trabajen en lo que decía el ponente anterior tan fundamental, las ONGs, en apoyos de niños inmigrantes. Todos tenemos que ayudar a resolver el problema que tenemos al lado, pero tenemos que saber que lejos los problemas del hambre, del paro, la imposibilidad de acceder a un mundo laboral digno, es lo que impele de verdad a cruzar el estrecho debajo de un camión o encima de una patera. Impulsaremos lo reflejado en la prensa española, por ejemplo, el 10 de septiembre de 1998. Decía, el defensor de menor Javier Urra reconoce que se está incrementando el número de jóvenes marroquíes que indocumentados vienen a vivir a Madrid. El centro de primera acogida de Hortaleza funciona bien, pero se debe contratar educadores que conozcan la lengua, la cultura, lo comentaba algo en ese sentido. Pediremos, mediante una resolución, a quienes son competentes en el ámbito de educación, que se forme a los maestros, maestras que integran en sus aulas a niños de otros países, mediante apoyo pedagógico, formación cultural, etc. Hemos recogido muchas ideas en estas jornadas y las vamos como lo vamos, ¿verdad? Una haciendo referencia a quienes han propiciado este fructífero encuentro, y en ese sentido vamos a informar y orientar en favor de los intercambios de alumnos, si viene de Alemania. Eso tenemos que hablarlo y resolverlo, sobre todo.
Vamos a solicitar de la Agencia de Cooperación Internacional Española que apoye a las ONGs que trabajan en casos directamente y realizan seguimientos reales e individuales. Esta petición se va a elevar asimismo a los servicios sociales de la Junta de Andalucía, en las cuales no somos competentes, pero como somos muy amigos de la directora general, le transmitiremos para algunos aspectos que se os argumentan. También nos vamos a dirigir a las autoridades educativas para que en los colegios donde se integran niños de distintos países se imparte el estudio de la historia, costumbres y cultura de los lugares de origen, facilitando de esta manera la homogeneización de criterios. Hoy hablábamos con Jaime Barrientos y con los maestros y maestras que trabajan en los colegios que están en toda esta región y nos pareció una muy buena idea. Yo creo que Jaime lo ampliará, la posibilidad que el Ministerio de Educación luego trabaje por esos mismos o por otros niños que llegan a España allí. Hay que ir acabando con los prejuicios. Es cierto, como se ha dicho estos días, que la vecindad más que unión trae consigo conflictos, pero puede y debe conllevar intereses comunes, solidaridad, hermanamiento. Tenemos que conseguir romper la mala imagen de España en Marruecos y de Marruecos en España. Los datos obtenidos en las encuestas del CIS, que fueron expuestas ayer por excelentísimos servicios de comunicación, tienen que variarse, yo creo que globalmente, informando de lo positivo, de lo que nos une, de lo que realizamos conjuntamente, pero también individualmente, con esa fórmula que es la publicidad boca a boca. Los medios de comunicación tienen que desmitificar el desembarco en una España sin papeles. Sí hay en España, pero con papeles. Si no, se tienen muy pocos derechos y es muy complicado. No podemos permitir que, como magníficamente expuso Mohamed Chagor, nos acontezcan hechos vergonzantes como el de Barcelona, donde se han descubierto 200 niños que vagan por las calles y viven debajo de los puentes, los llamados niños de la verdad. Quiero acabar diciendo que hace poco fui a comer a un restaurante y un señor argentino, el dueño del restaurante, me dijo, ¿es usted el defensor del menor, verdad? Y dije, sí. Y me dio una carta. Y en la carta ponía, papá, me han nombrado delegado, representante de la clase. Y yo le dije, hijo, eres tonto. No eres español, no conoces la lengua y eres de color. No es posible. Y dice, pasados los días, fui al colegio y el niño había sido elegido como delegado. Yo, desde luego, mandé la noticia a los medios de comunicación y los medios de comunicación lo publicaron. Fuimos allí al colegio, que es muy bonito, se llama Pico de la Miel, el nombre, en La Cabrera, en un pueblo de Madrid. Y los propios jóvenes estaban sorprendidos de que aquello fuera noticia. Bueno, buena señal. Acabo con una estrofa de una canción de Rafael Amor. Dice así, no me llames extranjero, que es una palabra en nada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy noble. No puedo ser extranjero. Muchas gracias. El tema de su intervención es los menores marroquíes de la comunidad no, es las soluciones de los problemas de los inmigrantes menores marroquíes. La palabra a ambos lados del Mediterráneo conviven con mayor o menor fortuna cuatro religiones: la musulmana, la judía, la cristiana e incluso la hindú. Entonces, los judíos, el sabio hebreo Hillel, dijo de los niños que en ellos está la verdad. Los hindúes adoran a Dios en forma de un Dios niño, y lo mismo hacen los cristianos para Navidad. Y no creo que nadie haya olvidado las palabras de Jesús, que decía, lo que con uno de estos pequeños hacéis, conmigo lo hacéis. De la importancia de los niños en el Islam, basta recordar el hadith que se refiere a cómo el mismísimo Mahoma paró su oración para jugar con los niños, con lo cual para él eran más sagrados los niños que la propia oración. A ambos lados del Mediterráneo, sin embargo, me he encontrado con el mismo refrán, un refrán que en España se refiere a manzanas podridas y en Marruecos a sardinas podridas. No, un niño es un ser creado por Dios y por lo cual no puede estar podrido, entre otras cosas porque
Dios no comete actos gratuitos